Hola a todos, hola a un nuevo conversatorio de IDEM Mentorías. Nuevamente yo por acá, mi nombre es Ricardo, soy miembro del equipo de IDEM y el día de hoy estamos con Guillermo. Guillermo es la primera vez que nos visita en IDEM Mentorías. Espero, Guillermo, te puedas entretener con nosotros, puedas recordar los viejos tiempos de tu proceso de postulación, puedas contarnos algunas anécdotas y sobre todo podamos aprender de tu experiencia, ¿sabes? Estoy seguro que nos puedes contar muchas cosas que van a ser muy valiosos para nosotros. Ahora, te cuento un poquito. Las personas que nos están escuchando y viendo son personas jóvenes profesionales que quieren postular una universidad en el extranjero, quieren hacer una maestría y ¿por qué no hacerla en Yale también, en una universidad Ivy League? Mm. Entonces, espero podamos aprender mucho de ti, de lo que fue tu experiencia, como te decía, recordar viejos tiempos y nada, entretenernos un ratito en esta conversación súper amena. Bienvenido, Guillermo. La primera vez, espero que no sea la última. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias, Ricardo, por haberme invitado. Encantado de participar en este espacio, porque realmente creo que todo este tema de la experiencia de estudiar afuera, lo que menos hay, por decirlo de alguna forma, es información. Creo que cuando uno tiene la idea de irse, hay muchos vacíos que comienzas a llenar justamente por amigos o conocidos que han tenido experiencias parecidas y ya de ahí cada uno pues va trazando su camino. Oye, el equipo de IDEM me pasó tu CV y tú has estudiado un LLM en Yale, has estudiado un doctorado y bueno, eres abogado de la PUC. Qué gran recorrido. Qué gran recorrido. Varios años. Estoy seguro que muchos chicos quieren postular en una universidad Ivy League y estoy seguro también que lo van a lograr. Y como te decía, queremos aprender. Ahora, te cuento un poco la ruta de la entrevista. Yo quiero saber lo que es estudiar en Yale, pero quiero ir también un poco a lo que es antes, al proceso de postulación y también a lo que es después, de repente el trabajo, ¿no? Y de repente ahí también hablar un poco de visas, cómo fue tu ruta de visas, para aprender y conversar, ¿no? Entonces, quiero partir con una primera pregunta básica, es, ¿qué te motivó a irte a estudiar a Yale? ¿Por qué Yale? ¿Por qué no otra universidad? Cuéntame un poquito sobre Yale. Y qué te motivó? A ver, la verdad es que mi motivación no siempre fue irme a Yale, porque cuando estaba en el colegio, pues, ¿qué me iba a imaginar? Primero había que ver a qué quería estudiar y después qué universidad, pero siempre tuve la idea de hacer una maestría fuera de chico porque mi padre es dentista y tuvo la oportunidad en los 80s, en el 82, 83, de irse becado a hacer una especialidad en ortodoncia en la Universidad de Illinois. Entonces, la verdad es que desde muy chico para mí siempre estuvo en el aire, en la casa, esta idea de tratar de salir para aprender y en mi caso, por lo menos, de regresar a retribuir y compartir ese conocimiento, ¿no? En el caso de mi papá se fue, yo soy de Piura, he vivido toda mi infancia en Piura, mi papá sigue viviendo en Piura, y mi papá se fue a estudiar la especialidad en ortodoncia y cuando regresó no habían ortodoncistas básicamente en todo el norte del Perú. Entonces mi papá se iba a Talara, a Trujillo, a Chiclayo. Era para nosotros eh, algo común que mi papá tenía que salir por lo menos 2 semanas al mes a trabajar pues en estas ciudades satélites, teniendo él como su base Piura. Entonces, eso siempre digamos, estuvo en mi subconsciente, en mi corazón, ¿no? Esa narrativa, ese modelo a seguir. Y luego, cuando entro a la universidad, que bueno, terminé pues estudiando Derecho, creo que fue el camino natural para mí, siempre de chico, como todo el mundo pensaba que iba a ser abogado. Este, y, y entonces entro a la facultad y comienzo pues a tener
eh, modelos, ¿no? Estos padres putativos dentro de la facultad, padres y madres putativas, y, y entonces muchos profesores muy influyentes en mí habían estudiado en Yale. Eh, de manera muy, muy cercana, Alfredo Bullard, Carlos Patrón, este, y después también, nunca tuve la oportunidad de llevar un curso con ella, pero siempre fue una imagen dentro de la facultad y para mí, por los cursos de ética que participé y de hecho eh, ganamos cuando participamos en esa oportunidad, estaba Beatriz Bosch. Entonces, había Mm, pues toda una mística detrás de Yale y creo que algo bien particular de esta universidad es lo que tú ves en cuanto a mantener contacto con la universidad después de la experiencia. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en la facultad, estaba en la revista Temis, y hicimos un libro homenaje a Guido Calabresi, que era básicamente los artículos que a través de los años habían ido traduciendo al español, los pusimos en un compendio y publicamos. Y esto es pues pre-Zoom, pre-Skype, o sea, hace ya algún tiempo, debe haber sido 2012, 11, eh, y gracias a Alfredo Bular tomamos contacto directo con Guido Calabresi, que es pues uno de los padres del análisis económico del derecho en el mundo, y hicimos una videoconferencia en el auditorio de la Facultad de Derecho, en vivo, en donde, o sea, para esa época pues parecía futurístico, ¿no? O sea, estaba Alfredo y estaba Guido Calabresi en esta pantalla gigante y él iba haciendo preguntas. Hicimos este libro entre Joseph Veritas y nosotros, entonces el director de Joseph Veritas, Darío Bregante, que es un amigo mío también, valgan las casualidades de Piura, y yo hicimos la presentación inicial y pues ya Alfredo tomó el tema, pero me quedó mucho esto de cómo Alfredo seguía en contacto con Guido Calabresi. Entonces, esos modelos que antes eran mis modelos de mis personas, o sea, mi papá o en la facultad, estos profesores comenzaron a expandirse. Entonces, ya era una relación con Guido Calabresi y después tuve la oportunidad de conocer en persona a George Priest, que también fue una persona súper importante para mí, también una persona muy influyente dentro de la visión de análisis económico de derecho y de derecho de la competencia en Estados Unidos y en el mundo. Y entonces eso me comenzó a llevar un poco por ese camino. Yo también tenía la idea de trabajar afuera un año después de haber hecho mi maestría y al estudio al que quería ir. eh, Justo antes de irme a hacer la maestría, un año antes, 2 años antes, da la casualidad que estaba viendo una transacción con ellos. Sullivan and Cromwell era el estudio, es el estudio. Es un estudio con bastante historia, recorrido en Estados Unidos y en general. Y da la casualidad que el socio que se encargó de la transacción que vi desde aquí en Perú había estudiado también en Yale. Entonces sabían como todas estas cosas que se iban moviendo que de alguna manera me acercaban mucho hacia esa universidad. Este, Postulé a otras, por supuesto, porque la verdad que, o sea, uno pues tiene la ilusión de entrar, pero no claro. tiene ninguna garantía. Eh, y bueno, dentro de mis opciones, yo postulé a tres, a Columbia, Yale y Harvard. Gracias a Dios me aceptaron las tres y, y al final me terminé inclinando por Yale, por todas estas cosas y además, pero me estoy saltando un poco algo que seguramente me vas a preguntar, pero la gran cosa de Yale es que el sistema de ayudas es muy fuerte. O sea, tú en Yale dices en el hostel, eh, como el programa es tan pequeño y hay una inclinación hacia un mundo académico, te preguntan básicamente cuánto dinero tienes ahorrado para enfrentar la experiencia de la maestría y todo lo demás te lo financia, ya sea con Increíble. parte beca, parte préstamo,
hay una serie, hay préstamo, que es una parte que es préstamo convertible en beca si es que haces el doctorado o si es que Ah, regresas y enseñas por una cantidad de años en la universidad. O sea, y es muy competitivo en ese me sentido. me imagino que eso también te llevó después a estudiar tu doctorado, porque tú has estudiado maestría y doctorado. O sea, igual, o sea, yo enseño en la universidad aquí. O sea, por angas o por mangas, ese préstamo convertible en beca iba a ser que lo conviertan en beca. Oye, Pero eso, el doctorado respondió a que, a ver, eh, cuando yo acabo de hacer la maestría, de todos estos profesores que te cuento, habían tenido una gran influencia en mí en Perú, ninguno tenía doctorado en Yale o en otra universidad en Estados Unidos. De mm, hecho, cuando yo he comenzado a hacer el doctorado, solamente había habido una peruana que había acabado de hacer el doctorado y creo que vive en Canadá hace muchísimos, muchísimos años. Y después estaba Patrick Villa, que ahora, de hecho, ya no vive en Perú, vive en Panamá. Y cuando yo estaba haciendo la maestría, entró Jimena Benavides, que también se quedó viviendo en Estados Unidos. Entonces, físicamente hoy soy el único eh, que ha estudiado el doctorado en Yale y qué que bien. vive y enseña acá, por casualidades, ¿no? De la vida, pero en general somos muy pocos, somos eh, 4 personas, creo. Entonces, yo lo que tenía en la cabeza era, yo quiero regresar a ser el mejor profesional que pueda en mi país y eso en mi caso implica una dualidad, que es por un lado la parte profesional en el estudio de abogados, etcétera, y por otro lado la parte académica y educativa, que era enseñar en la universidad. Tengo Entonces, de entendido ese porque lado quería, alguna vez lo hablé con otros peruanos que han estudiado allá en Yale y siento, me comentaban que era muy académica, entonces la combinación que tú me comentas en Yale es perfecta para ti, pero ahora me gustaría hacerte una pregunta más. Qué bacán la motivación y todo parece que fue cuadrando para que tú vayas a estudiar a Yale, pero me gustaría preguntarte sobre antes de postular, antes de ingresar a Yale, el proceso de postulación. Yo creo que es un proceso, yo he estado viendo, he estado entrevistando a muchas personas y me dicen que es un proceso súper desgastante. No es que dices yo mañana me voy a Yale, ¿no? Es un proceso que toma meses, de repente en algunos casos años. Yo he visto personas que han postulado 2 años. El primer año le rechazaron, el segundo año le aceptaron. Es un proceso también de mucho autoconocimiento, no sé en tu caso, para redactar el personal statement y demás. Pero por supuesto, si yo sueño en postular a Yale, tengo que cumplir con cierto perfil académico y profesional, ¿no? Es decir, me explico mejor, si soy último de la clase, ¿no? Relajado, a lo mejor no sé si pueda soñar en Yale. Entonces, yo quiero preguntarte algo y me gustaría que lo puedas decir un poco, si puedes exagerar mejor. En el momento que tú aplicaste a Yale, ¿cuáles eran tus méritos académicos, profesionales? ¿Quién era Guillermo? ¿Qué habías hecho? ¿Qué habías logrado? a ver, eh, Y exagera, por favor. no exagerar no. Pero, a ver, primero ya, esto es bien complejo, porque en verdad, en el momento en el que postulas a la universidad, para irte a estudiar afuera, las cosas que tenías que hacer en derecho, te voy a decir ahora en comparativo con el MBA, pero en derecho, si ya no las hiciste, es bien difícil que reinclinen la balanza. Te explico por qué. Eh, en el caso de derecho, tú lo que evalúan es, y no te hablo en Yale, te hablo en cualquier universidad, Ujú, evalúan tu antecedente académico, por decirlo, eh, tu examen de inglés, que el examen de inglés no es que lo evalúen, o sea, no es que te van a dar una oferta para ir a la universidad porque tienes el puntaje perfecto en el examen de inglés, es un prerequisito. Tus ensayos, que son importantes, ¿ya? Y eso sí depende de ti, son muy, muy importantes. Y tus cartas de recomendación. Si tú me preguntas a mí, yo creo que lo más importante de todo es tu background académico, profesional, y tus cartas de recomendación. O sea, siendo igual el personal statement, etcétera, muy importante.
Entonces, claro, si es que tú no tuviste en la cabeza que querías irte a estudiar afuera a una buena universidad a lo largo de toda la universidad, o si es que no fuiste responsable durante la universidad, es bien difícil que logres irte a una muy buena universidad a hacer una maestría. No es difícil irte a hacer una maestría, Ujú. porque siempre van a haber lugares, pero por ejemplo, becas, o si es que quieres ir arriba con el ranking de universidades, es más complicado. O sea, y ahí eh, lo más complejo, por decirlo, para que te acepten, me parece que son tres programas, si es que piensas en derecho, que es Yale probablemente primero, que aceptan, cuando yo fui, la clase eran 24 personas en el mundo y nada más. Oh, wow. Después Harvard, que para que te hagas una idea eran 180. Y después un programa de Stanford que se llama SPILS, que es excelente, que está enfocado a la investigación y que si vas, la idea es que hagas un doctorado después, habiendo hecho algo de research empírico. Es excelente. Entonces, claro, eh, si es que no hiciste los méritos antes, va a ser bien difícil que consigas una buena carta de recomendación, que consigas este, lo que están buscando estas universidades. Ahora, yo, ¿dónde estaba parado cuando postulé a hacer la maestría? O sea, simplemente datos objetivos que creo que sí son importantes como para hacerte una idea. Yo había sido primer puesto de la facultad, había sido representante estudiantil en el Consejo de Facultad de Derecho, había sido director de Temis, donde había publicado este libro para Guido Calabresi, había publicado dos artículos en revistas, no, o sea, como estudiante había publicado dos artículos en revistas, pero ya en ese momento había publicado muchos artículos en revistas, había publicado un libro, este, había trabajado desde mi segundo año de facultad sin parar en un estudio de abogados, había sido jefe de práctica de varios cursos, ya estaba dictando en la universidad, cosas que pasan en Latinoamérica, para serte sincero, porque claro, o sea, mi perfil es bastante diferente al perfil de algún amigo de Europa o de Asia que postulaba. Pero, o sea, efectivamente, contra ese tipo de persona puede ser que estés compitiendo cuando te lanzas a postular a estas universidades. Claro, son Este, universidades súper competitivas. Ahí ingresan eh, de los primeros puestos. Y justo quería preguntar de manera objetiva, porque en un MBA, por ejemplo, creo que el caso es un poco diferente. Yo alguna vez he hablado con sí, personas que han estudiado un MBA y me decían, mira, no es necesario ser de los primeros puestos, a lo mejor con un tercio, décimo, pero, pero dando un buen GMAT y un buen TOEFL, puedes compensar. ¿No? Pero también hablaba de repente con personas que estudiaban LLMs y me decían, en el caso de derecho no es tan así, porque yo volteaba, mi compañero de la derecha, sí era primer puesto, segundo puesto, volteaba y de repente, en el peor de los casos, estamos hablando de un chico que era quinto puesto, ¿no? Pero yo te pregunto, en tu experiencia, tú cuando volteabas a compañeros de clase, ¿qué puestos o qué tal era su desenvolvimiento académico? ¿Cómo venían? mira, a ver, primero me había olvidado decirlo del MBA. Es que totalmente correcto lo que tú dices, Ricardo, porque el MBA, en el fondo, lo que busca es un ejecutivo, no un académico. O sea, Ex- es más, en el MBA, de la parte académica, tú absorberás lo que quieres absorber, pero en el fondo aprendes otro tipo de skills. Y el GMAT para el MBA es, pero salvaje. O sea, es realmente un examen muy difícil, que lo Toma tienes que puntos, creo. dar varias veces, tienes que estudiar por buen tiempo. Y también en un MBA, por ejemplo, que te den pues una beca es casi un milagro. O sea, yo conozco Ah, gente cotada a la que le han dado buenas becas de MBA en universidades en Estados Unidos e Inglaterra y olvídate, tienes que ser realmente muy, muy. Este, en cambio, cuando tú postulas a un LLM, a una maestría de Derecho, no te juzgan por lo que tú eres hoy, sino por lo que tú has venido siendo durante todo este tiempo. Porque no hay algo equivalente al GIP.
De hecho, o sea, para los estudiantes americanos cuando postulan a las facultades de Derecho, que son programas de 3 años, no como el LLM que es de uno, ahí sí tienes una cosa que se llama el ELSA, el ELSA creo que es un examen como el GMAT, pero para estudiar leyes en Estados Unidos. Entonces ahí sí, ese puntaje es muy importante y claro, es así porque lo común en Estados Unidos es que tú acabes la universidad y no, o sea, el college que le llaman, que es este previo de 4 o 5 años, y después pases casi directo a la escuela de Derecho. Entonces, es difícil que hayas hecho muchas cosas en realidad, porque casi que vas directo. Ok, entonces Ahora, solo sí, para estar claros, tienes que tener un perfil competitivo si estamos hablando de un LLM, ¿no? tienes que tener un perfil competitivo que vienes cultivando no desde hace 6 meses, sino desde hace Exacto, 8 años, cuando comenzaste la universidad. exacto, es Y un perfil que eso es lo trágico, te das cuenta, porque hay mucha gente que no se da cuenta. O sea, yo le digo a mis alumnos, trabajen desde ahora. ahí en el curso que les dicto, en segundo ciclo de la facultad, la nota que se saquen puede como determinar cuáles van a ser sus posibilidades 6 años después. Es así Claro, de totalmente, complejo. totalmente. Ahora, y solo para saber, en tu caso, tú tuviste que dar el TOEFL, ¿cierto? Sí, Me imagino que te piden más de 100 y 25, más de 25 en cada sección. sí, ¿Y qué tal te fue? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Nos puedes dar algún tip? ¿Lo diste sí. varias Bueno, veces? Porque yo he hablado con personas, dato curioso, que lo han dado 6 veces, ¿ah? No sé tú. mira, yo lo di creo que tres, porque había, creo que en el speaking, siempre como que salía un poquito menos de 25, tenía 108, 112, pero el speaking salía por decirte en 24. Ya, y eso te Y al mataba. final creo que saqué 115. Oh, wow. Y mira, esto espero que la gente lo escuche y realmente lo tome en cuenta. Eh, yo doy el TOEFL y me saco, por decirte, en el segundo me saco 110, pero Ujú. yo estaba seguro que había dado un speaking. Entonces, veo en las instrucciones y había la posibilidad de impugnar el resultado. Ah, Entonces, hablé con mi profesor y me dijo, mira, no pierdes nada, o sea, no te van a bajar el puntaje. Si es que tú crees que lo has dado bien, manda la impugnación. Y la mandé por fax. Con cualquier persona que me conozca y converses, te van a decir, yo soy un débil, ¿verdad? Soy bien como persistente. Y entonces di el tercer examen. Y entre que llegaban los resultados del tercer examen y había hecho la impugnación, me llegan los resultados de la impugnación y me saco 115, 116. Y ya me quedé con eso. uf, oye, pero el puntaje que tienes es muy buen puntaje, súper competitivo. Súper. Sí, estudié. Oye, y cuéntame algo, ¿tuviste profesor particular? ¿Cuánto tiempo te preparaste? Mira, Y si me puedes dar el dato de esto de a la semana, ¿me podrías decir tú cuántas horas estudiabas? Porque ese dato me parece importante. a ver, mira. Primero que cada uno es un mundo. O sea, tengo un amigo que fue a Harvard y no estudió nada. Creo que tuvo una clase con este profesor en donde le enseñaron los formatos. Había estudiado en un muy buen colegio bilingüe y Bueno, se sacó, creo que 119. O sea, una ya, locura, ¿ya? entiendo. Entonces hay gente que es así. Para los mortales, como Como yo también. eh, yo me preparé como 3 meses, me debo haber preparado, y estudiaba, hacía creo que 2 exámenes por semana de simulacros, más las tareas que te dejaba el profesor, que era escribir. Creo que clases tenía una a la semana, porque también es otra cosa, todo esto es un montón de plata. Claro, es todo un El, el, proceso. el proceso de postulación es caro, tienes que pagar. Es menos caro que el GMAT igual, que el MBA, pero es caro. Tienes que pagar para postular a las universidades, etcétera. Entonces, no sé, yo creo que debo haber estudiado para el TOEFL eh, 6 horas a la semana, una Ok. cosa así. Ahora, una cosa que yo sí creo que es bien importante como recomendación es yo me hice como un cronograma. Entonces, si es que tú vas a postular, imagínate en el 2024, las postulaciones normalmente se abren en agosto. Si es que recién te vas a Mm. poner a ver las cosas en julio, ya está.
O sea, lo puedes lograr, pero no lo vas a lograr como tranquilo, con realmente una reflexión sobre los personal statements, habiendo recopilado las cartas de recomendación en el tiempo que las tenías que recopilar. Entonces yo, por ejemplo, sacrifiqué mi verano, Claro. en el sentido de que en mi verano me dediqué al TOEFL y a hacer proyectos de los ensayos que tenías que hacer, que para las universidades normalmente el personal statement es el mismo, pero para Harvard y Yale te piden cosas diferentes, son más ensayos. Es como hablaba con muchas personas, mucha inversión de tiempo, porque también tienes que conocer por qué estás aplicando a Yale, a veces estás haciendo esas preguntas en tu personal statement, de repente Exacto. hablar con egresados, en tu caso de repente hablaste no sé, Bullard, qué sé yo, de repente también fuiste a la misma universidad para hablar con egresados, visitar el campus y demás. Ahora, quiero hacer una pregunta ya para terminar este bloque y me interesaría saber en tu proceso de postulación y ya me imagino en la parte final sobre la beca. Cómo son las becas que tú comentabas que tenían muy buena ayuda de financiamiento en Yale? Me podrías contar un poquito? Sí, mira, o sea, a ver, y te comparo las tres universidades que te digo que ingresé. En Colombia no me dieron nada, pero sí, ni un Nada. sol. Las gracias nomás de haber postulado, nada más. A pesar, a mí en Colombia me aceptan en Early Admission porque yo postulé medianamente temprano, que era lo que decían. O sea, creo que sí es importante, no te digo postular, se abre el 15 de agosto, postular el 15 de agosto, pero postular dentro del primer mes que se abren las postulaciones es bien importante y creo que el Early Admission es algo bueno porque te hace sentir que ya tienes una oportunidad. Entonces yo postulé Early Admission en Colombia, me aceptaron, pero no me dieron ninguna ayuda. En el caso de Harvard, me dieron, por decirte, si es que en Yale me daban 60, en Harvard me daban 20, ¿ya? O sea, era considerablemente menor, pero en Harvard, de lo que tengo entendido, esto no lo he vivido yo en carne propia, pero lo he conversado con amigos de la maestría que, eh, o sea, no te contesté esa pregunta, pero en verdad el perfil de la gente con la que estuve en la maestría, muchos eran de un perfil altísimo, o sea, para que te hagas una idea, un amigo, cuando estábamos en la maestría, él era profesor de Derecho Constitucional en Alemania, ya tenía su doctorado y era profesor en Alemania, y durante el año se tuvo que ir a Alemania porque tenía que hacer una presentación en el Congreso alemán, que Su pues madre. es un congreso de verdad, sobre un tema constitucional bien complejo. Entonces, o sea, y así había, olviden, gente muy, muy buena. Este, y Y entonces, en ese contexto, lo que me decían estas otras personas es que Harvard a veces, aunque supuestamente eso está prohibido, sí puede ser que te dé más beca si es que siente que está compitiendo con alguna otra universidad, normalmente con Yale. Ahí es bastante común, diría, al menos de mi experiencia, que la gente que postula a estas universidades postula a las dos y que normalmente las acepten en las dos. De hecho, este, en mi maestría, la gran mayoría tenía esa particularidad. Y en Yale, a diferencia, o sea, en Columbia entonces, nada, en Harvard un poco menos y era una parte beca, una parte préstamo. En Yale no son becas propiamente, o sea, no es una beca porque eres muy inteligente o porque te quieren tener en la universidad, sino que es una ayuda financiera en base a necesidad. Supuestamente Harvard es igual, pero creo que en Yale lo cumplen más a rajatabla en el sentido de realmente, o sea, yo dije, yo tengo tanta plata ahorrada y me dijeron, te damos el resto entre deuda convertible y no tuve realmente que reclamar o que pedir más de lo que me ofrecieron, porque lo que me ofrecieron calzaban pues efectivamente con los números. Y además, Y el tema del doctorado que me comentabas, sí, ¿aplica algo después ese lo que pagaste de repente para la maestría, queda como crédito para el doctorado? ¿Hay algo de ayuda? ¿Se complementan financieramente o cómo es? ya, a ver, mira, ahí, por ejemplo, en Harvard, tú cuando postulas al doctorado te hacen canjear tu título de la maestría por el título de doctorado, cosa que a mí particularmente me parece malazo, ¿ya?
En Yale no, tú tienes tu título de maestría y entras al doctorado y cuando acabas te dan tu título de doctorado. Lo que te da el doctorado es que la deuda convertible que tenías, porque como te digo, había tres componentes, deuda pura, deuda convertible y beca. La deuda convertible te la transforman automáticamente en beca. Y la otra cosa que tienes ya dentro del doctorado, el doctorado tiene otra funcionalidad, por decirlo de alguna manera. O sea, si es que en la maestría de Derecho había una idea de que los que iban a Yale iban a dedicarse a la academia, el doctorado es la comprobación. O sea, nadie va a hacer un doctorado para salir y nunca más estar vinculado de alguna forma a algo académico. Es muy raro, ¿ya? Entonces, en Yale, por ejemplo, no pagas nada de tuition en el doctorado. O sea, en las maestrías tú tienes que pagar un tuition que cuando yo estaba haciendo la maestría creo que era como de 50.000, $60.000, algo así. No me acuerdo exactamente por todo el año. En el doctorado, el tuition, en Yale por lo menos, te lo eliminan porque estás haciendo el doctorado y te dan la posibilidad, o sea, te dan como un estipendio, o sea, no te pagan como si es en otros PhDs, pero te dan como un préstamo subsidio que también tiene esto de deuda convertible o préstamo de X cantidad de plata, que ahorita no me acuerdo cuánto es, pero con eso puedes vivir un poco ajustado, pero puedes vivir y vives en el campo, ¿no? Ahora, lo interesante, y en Yale tienes la posibilidad de tener esta ayuda financiera para vivir en el campo, porque también lo puedes hacer a distancia por 3 años. Antes era 2 años, ahora lo han extendido a 3 años. Lo que es genial cuando estás te hablo ya del caso concreto de Yale, pero creo que aplica para todas las universidades. Cuando estás haciendo el doctorado, es que te dejan ser, o sea, enseñar en el college. No es realmente que seas profesor en el college. Para ser profesor en Estados Unidos, profesor, pues tienes que tener tu título de doctor. Pero te dejan, es como si fueras un jefe de práctica, pero un jefe de práctica de verdad, con horas lectivas, tienes un sueldo y te pagan. Entonces hay como distintos tipos de fuentes de ingresos que puedes tener mientras estás haciendo el doctorado que te ayudan a solventar pues tus gastos. Oye, qué interesante todo lo que me comentas de las becas. No sabía que era tan así Yale, pero bueno, ahí como dato para todos los que están interesados en postular en Yale. Ahora, ya terminé con las preguntas del proceso de postulación. Yo siempre hago unas preguntas sobre la ciudad. A mí me gusta mucho preguntar sobre la ciudad porque de repente tú vas a vivir ahí un año, los que estudian MBA van a vivir 2 años, entonces tiene que haber cierto match, de repente lo que a ti te gusta con la ciudad, de repente a alguien le gusta una ciudad más neoyorquina, a otro le gusta más como New Haven o de repente más como Stanford. Yo he tenido la chance, por ejemplo, de visitar California, te cuento que no me gustó mucho, ¿no? Y digo, Ah, no, pero no, fuiste al campus de Stanford. sí, fui al campus de Stanford, pero más, por ejemplo, me gustó la ciudad universitaria de Cambridge, ¿no? Donde está Harvard, MIT, Claro. ¿no? O Nueva York. Mi estilo particularmente, ¿no? Entonces, yo te digo, ¿qué tal New Haven? ¿Qué tal vivir 2 años ahí? ¿Qué haces los fines de semana? ¿Qué se puede hacer los fines de semana? ¿Qué tal la experiencia de vivir ahí? Mira, es gracioso, ¿ya? Porque todo el mundo se queja de New Haven. O sea, estudiante de Yale que no se queje de New Haven es rarísimo, ¿ya? Pero New Haven es a donde toda la gente de Connecticut va los fines de semana. O sea, en realidad, si hay como una movida, hay teatro, hay sinfónicas, la propia escuela de teatro de Yale es famosísima. Meryl Streep ha estudiado ahí Ujú. y es reconocida como una de las mejores de Estados Unidos y hay muchas obras universitarias súper interesantes. Este, pero lo que yo creo que pasa es que, eh, por lo menos en la escuela de Derecho, realmente te, te, te entregas a la experiencia académica, te entregas al 100% a la experiencia académica. O sea, Wow. si es que hay personas que dentro de la ecuación para decidir a dónde se quiere ir a la maestría, la parte de
el tipo de vida que vas a tener ese año como un año, digamos, de ver otras cosas, de tener experiencias culturales diferentes, pesa mucho, ¿no? Entonces, claro, no puedes pues, competir con New York o te diría con Madrid o con Londres. O sea, son ciudades que para mí son geniales. Viví un año en Nueva York después de hacer la maestría antes de regresar para el doctorado y me la pasé increíble. Increíble. Pero, claro, o sea, ese tema, esa movida cultural, salidas, la ciudad que tú puedes tener en Nueva York, si es que lo llevas al mundo académico, es caminar pues por los sótanos de la ciudad universitaria de Yale, New Haven, entrar a la biblioteca de la Facultad de Derecho que parece sacada de una película de Harry Potter. O sea, es, es algo mucho más introspectivo. Los fines de semana, en verdad, te juntas con tus amigos de la maestría, que tampoco tienes mucha opción, porque como te digo, son poquitos, son 24, una cosa así. Te juntas un poco con los que están, o sea, con los americanos que están en la escuela de Derecho, pero con los que más paras realmente es con los 24 o 28 que Solían están quedarse en New Haven porque usted está en el punto medio entre Boston y Nueva York, ¿no? Un tren que no cuesta mucho tampoco. a Usted Boston. sabía. No me acuerdo cuánto costaba, pero a Nueva York, que ese sí lo he tomado un montón, valía como $12, creo, una cosa Sí. así, por cada tramo, y estás en Nueva York en 2 horas. O sea, de hecho yo, Y cuando súper estaba cómodo el haciendo el tren. doctorado, eh, me iba a Nueva York todos los fines de semana. Mm. Y porque, claro, ya estaba en otra nota, el doctorado además es mucho más solitario, porque eres tú y tu tema de investigación, o sea, no es que tengas una clase, al menos en Yale. Pero eso ahí también es algo bacán, que al estar en ese punto medio entre Nueva York y Boston, sobre todo estar tan cerca de Nueva York, si es que quieres tener un taste de eso u otro, lo puedes tener. Ahora, para serte bien sincero, en mi año de la maestría me habré ido a Nueva York 3 o 4 veces. Y una fue para un concierto de Carlos Vives, otra conmigo de la maestría, otra fue para el Job Fair, que yo ya tenía trabajo, pero fuimos con el grupo de amigos de la maestría y fue súper divertido. Y después las otras dos a visitar a familiares que habían venido o alguien acá del estudio de Payet, Perú, que había ido a Nueva York. Entonces, en verdad, sí estás sobre todo en New Haven, ¿no? Es una ciudad que tiene sus cosas, pero definitivamente, pues, no es comparable, ¿no? Además, New Haven tradicionalmente ha sido, considerada como un poco insegura, ¿no? Hay bastante gente que vive en la calle, Mm. eh, tienes un parque central que le llaman el Green, que tú caminas por ahí de noche y hay gente fumando y consumiendo, o sea, crack, de todo. Imagínate, Este, igual que pero, ¿no? Al pero frente en Guayú también la gente consume de todo. sí, pero la verdad que, o sea, hasta en eso en Estados Unidos, digamos, son bien civilizados, ¿no? Porque nunca tuve ningún problema. O sea, cada quien está como en their own business, como yo digo. Lo que sí yo sí puedo resaltar es que cuando yo he tenido la chance de ir a Yale, el campus me pareció increíble, Es bien ¿no? bonito. Es un campus, tuve la suerte de visitar varias zonas, me pareció increíble, es una ciudad, ¿no? Me pareció súper bien. eh, pero bueno, cada uno ya ahí va tomando sus decisiones. En lo personal, como te dije, a mí, por ejemplo, no me gustó mucho Stanford, me gustó mucho más Nueva York. Pero claro, también siento que vivir y estudiar 2 años en Nueva York con ese medio ambiente, en mi caso yo postularía un MBA, no sé si al final me convencería del todo. Preferiría trabajar y estudiar de repente en un lugar como Boston, algo más tranquilo, una ciudad más universitaria, Yale, ¿no? California no me gustó mucho, la verdad. Pero bueno, cada uno tiene que tomar sus decisiones en base Bueno, a y ahí sus hay otro punto experiencias. importante, Ricardo, que es tu bar, ¿no? O sea, porque vivir en Nueva York es carísimo. Carísimo, Y carísimo. vivir como estudiante en Nueva York es casi una obra heroica. Pues es realmente complejo y obviamente tampoco vas a poder, o sea, si es que eres una persona normal como yo,
no vas a poder, pues, tener la vida que sí probablemente tengas cuando ya trabajas, ¿no? Porque ya trabajas, tienes tu ingreso, normalmente si consigues un trabajo en Nueva York, te van a pagar bien. Entonces, eso ahí también es un punto a considerar. A mí me gusta justo esto que estás diciendo, ¿no? La combinación, tener la experiencia académica profunda en un lugar más tranquilo. Cambridge es precioso, efectivamente. A mí Ujú. sí me gustó bastante Stanford, pero es más como distancias más largas, si no tienes carro es más Sí, complicado, sí. ahí hay una serie de cosas. O Yale, Chicago, por ejemplo, también, a pesar de que es una También ciudad suena importante, linda. creo que dentro de la universidad es como muy, muy académico y creo que puedes tener esa combinación. Entonces, claro, ahora lo que te quería decir es, o sea, creo que a veces uno como que dice, no, yo quiero Yale, quiero Yale, quiero Yale, quiero Harvard, quiero Harvard, quiero Harvard, o Stanford, o Chicago, o Georgetown, o NYU, o lo que sea. Yo, o sea, me parece genial tener un objetivo, pero realmente no sabes de qué se trata hasta que está ahí, hasta que estás ahí. Y creo que mientras más chances tengas, mejor. O sea, eh, no sé, por ejemplo, si es que te aceptan para ir a Harvard, no te dan $1 de beca y te aceptan para ir a NYU, tienes la beca Hauser, que es la mejor beca que hay, pagan Beca hasta la completa, manutención. ¿no? Claro, es beca completa más la vida. Ah, sí. Entonces, La beca Night Genesis que te comentaba antes de la entrevista de Stanford, ¿no? Todo. claro, exacto. Pasajes inclusive de tu ciudad allá. Mira, yo tengo un amigo argentino que lo aceptaron en Yale, no sé a cuáles otras universidades más, pero le dieron la Hauser en NYU. Y al final se fue a NYU. Y en verdad yo veo su desarrollo post maestría, este, y le ha ido increíble. O sea, entonces, Sí, también al final las maestrías, como que no hay que dejarnos llevar también solamente por el nombre, sino la Eso experiencia es, que eso es lo que he necesitas. hablado con muchos, ¿no? Porque claro, tú puedes postular, por ejemplo, en Harvard, ¿no? Y vas a tener el nombre siempre de Harvard, pero claro, después puedes salir con una deuda de $100,000. Exacto. Mientras que de repente puedes irte a NYU, puedes obtener beca completa, y NYU también es una super universidad. Súper, Ahora, y si, no, si lo analizamos por áreas, NYU es la mejor escuela de derecho tributario, por ejemplo. sí. ¿No? Entonces, si eres tributarista y yo diría de repente, porque también es una inversión, postula en NYU y no Y te sales abre con más la deuda cancha, ¿no? Por ejemplo, Toronto es una muy buena opción. O sea, claro, Canadá, el régimen migratorio post maestría antes era más todavía, pero sigue siendo recontra competitivo. Eh, no es tan complejo conseguir trabajo, me parece. Entonces, claro, tienes que ver. oye, Guillermo, Inglaterra, por ejemplo, sí es más difícil. O sea, quedarte trabajando en Inglaterra es bien complicado. Pero si te dan la Chevening, pucha. claro, sencillo. ¿Y a ti qué tal te fue la experiencia post maestría? Trabajo. Y quiero hablar de trabajo y visas. ¿Dónde trabajaste? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo fue tu ruta de visas? Y yo te pregunto esto de visas porque a veces muchos planes se ven frustrados por las visas. Yo tuve la experiencia de vivir ahí, de pasar justo en un momento que las personas se les había acabado el OPT. Saludaba a todos, pero a la vez me despedía. ¿No? Me decía, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me voy porque mi OPT se acabó. En tu caso, ¿cuál fue tu ruta de visas? Y con eso creo que Mira, ya no te ahora molesto más. está bien. A ver, mira, la verdad que yo tuve suerte, eh, pero también tuve suerte porque no me quise quedar más tiempo trabajando. O sea, Sí. lo normal es que tú te vas, o sea, primero, te aceptan en la universidad. Con eso es casi imposible que no te den la visa, ¿ya? Porque, o Mm. sea, cuando tú vas a postular a la visa para Estados Unidos, por lo menos, te hablo solamente de Estados Unidos, te hacen que, o sea, tú coordinas previamente con la universidad un papel que dice cuánta plata vas a necesitar para estudiar allá y cómo es que tienes esa plata. Y todo tiene que estar documentado. Entonces, no hay como manera que tú pues te vayas a la de Dios, por decirlo de alguna manera, y con la carta de las universidades de allá, lo normal es que la Embajada de Estados Unidos
te otorgue la visa. Entonces, eso es uno. Y después, lo otro es, ya acabas de hacer la maestría y tú, por cómo funciona el sistema de visas en Estados Unidos y de las universidades, tienes derecho a un año de OPT, que es un permiso para trabajar por cada título. Dame un segundito, por favor. Sí, claro, no te preocupes. Este, tienes un año para trabajar, ¿ya? Con ese OPT. Yo cuando ya me tocaba usar el OPT ya tenía el trabajo, entonces fue todavía más fácil porque simplemente informas al gobierno de Estados Unidos a dónde vas a ir a trabajar, la carta, etcétera, y ya está. Pero te puede pasar que todavía no tengas el trabajo y ahí creo que habían 2 o 3 meses donde te puedes quedar en Estados Unidos mientras que buscas el trabajo. Y si es que no encuentras el trabajo, creo que ahí sí, al menos cuando yo estaba, tenías que ir, ¿ya? Ujú. Eh, Luego de ese año de la OPT, si es que te quieres quedar más, tienes que pasar a un proceso de sorteo de visas, ¿ya? Y ahí te cuento la experiencia de un amigo. Mi amigo entró al sorteo y ganó, y le dieron su visa, todo muy bien, pero su enamorada o esposa, que era de Israel, no se sacó la visa Mm, y se tuvo que ir o sea, siguió trabajando en el estudio donde estaba ella, que era la sede era en Washington, pero la movieron a Londres. mm. Y al final ellos han terminado viviendo en Londres, porque bueno, o sea, al final ella consiguió la visa, etcétera, pero ya con este cambio, como que comenzaron a hacer su vida en Londres y ya se quedaron allá. Entonces, Sí, el o sea, lo tema de las visas sí es es un, te- complejo. es un tema delicado y más delicado aún si vas de repente con pareja, ¿no? Porque de repente tú puedes obtener el sorteo. He visto que muchas personas obtienen la visa H1B, la O1, la L1, Sí, pero de repente tu pareja no, entonces puede ser algo ahí complicado, ¿no? Y sobre eso, pues podríamos hablar 2, 3 días, creo, el tema de visas, ¿no? sí, Pero bacán, Guillermo, oye, muchísimas gracias. Creo que como todos los que nos ven y yo también hemos aprendido muchísimo de tu experiencia. Estoy seguro que podríamos hablar más, pero no quiero quitarte mucho tiempo. Espero que te podamos molestar, eso sí, más bien más adelante para volver a conversar. sí, Y, avísenme cuando quieran. y no sé si quieres dar algunas palabras finales, algún tip, alguna recomendación más, y con eso terminamos. A ver, sí, lo primero es no tengan miedo a postular, Ujú, porque al final del día, o sea, si no postulas, el resultado es el mismo a que si postulas y te dicen que no. ujú. No tienes nada que perder y tienes muchísimo que ganar. Entonces eso sería para mí lo primero. No tengas miedo de postular y no tengas miedo tampoco por el nombre a donde estés postulando. Conozco gente que postuló y postuló a un montón de universidades pensando que no lo iban a aceptar en ningún lado y al final terminaron estudiando en las mejores universidades que podían haber. Después lo otro es no te dejes llevar por el nombre, porque al final del día cada experiencia es distinta y la universidad en la que estudias no te hace el profesional o el académico que eres, es solamente un nombre. Al final del día lo que va a generar la diferencia es las ganas que tú le pongas y el trabajo que hagas, no tanto en la universidad, o sea, porque claro, ir, sacar buenas notas, es como el presupuesto, eso hay. Claro, Pero la pregunta es qué haces con lo que tienes luego de salir de la universidad. Y eso aplica para pregrado, aplica para posgrado, etc. Y lo tercero es que creo, y esto ya es un tema muy personal mío, que, que no te olvides de, del Perú, ¿ya? Y lo digo porque creo que en los últimos años ha habido muchos casos en donde efectivamente ha ido gente a estudiar afuera y simplemente se han quedado afuera, porque claro, definitivamente la tentación es muy grande, en el sentido que puedes tener muchas oportunidades allá, que también tienen sus demores, ¿ah? Porque a veces uno piensa que afuera es siempre mejor y no es mejor para todas las cosas tampoco, pero
La, el año pasado, en el 2022, me pasó algo muy particular que, o sea, yo en realidad en el 2023, perdón, yo he acabado el doctorado en el 2022, pero por un tema de fechas, mi título es del 2022, pero mi ceremonia de graduación fue en el 2023. Y coincidencias de la vida, como para cerrar el círculo, cuando estaba en mi ceremonia de graduación, resulta que a Guido Calabresi le habían dado el título de doctor honoris causa de la universidad, título que él nunca en su vida había querido aceptar, porque él no había hecho doctorado por cosas particulares de cómo funciona la escuela de Derecho en Estados Unidos, y él decía que él estaba bien. Pero Guido Calabresi, que ya tiene más de 90 años, insistieron y se lo dieron. Ya lo que yo no sabía es que cuando en Yale a ti te dan ese título de doctor honoris causa en la universidad, tú, como quien recibe ese título, tienes derecho a hablar en la ceremonia de graduación de la facultad a la que pertenece, porque te dan el título en la universidad que tú tienes. Entonces ejerció ese derecho y habló de sorpresa en realidad en nuestra ceremonia de graduación. Y algo que él decía, que me quedó muy marcado, es eh, dos cosas. Primero, no te olvides que para haber llegado a donde has llegado, ha habido mucha gente a tu alrededor que no ha llegado aquí. Tus papás, tus hermanos, tus amigos, eh, todo ese grupo de soporte que te ha empujado a ser mejor. Y después lo otro es, cuando llegas a tener la posibilidad de estudiar un posgrado y en una buena universidad, por supuesto que más, si tú tienes un buen trabajo en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, o en el Perú, si tienes un buen trabajo, tu voz comienza a adquirir una relevancia que se hace escuchar, porque como has pasado por ciertos obstáculos, cuando hablas, para muchas cosas te escuchan. No te olvides que hay mucha gente que no es escuchada y debes tratar en la medida de lo posible de canalizar esas voces, obviamente oportunas cuando corresponde, y tratar de generar resonancia sobre esos problemas, que ya aquí lo digo desde mi perspectiva académica, por decirlo de alguna manera, respecto a esas personas que quizá no tienen la oportunidad y que pasan por situaciones que tu voz puede colaborar de distintas formas. Tratando de describir un problema de la realidad social en la que vives, desde las herramientas que te ha dado el derecho, es una forma. Eh, Creo que es muy importante como profesional que no nos olvidemos de lo que pasa en la calle, por estar atiborrados de libros, atiborrados de números o de palabras en oficinas. Y entonces creo que ese sería el mensaje final, que no vean la maestría como ya acabé, ya estoy, sino es un camino hacia adelante. Y es un camino hacia adelante que en la medida de lo posible, mi recomendación sería, trata que tu camino genere un impacto, porque al final, al final de las cosas, lo que va a quedar es ese impacto que pudiste generar. Tu legado es, para mí, a cuántas personas las pudiste hacer cuestionarse ideas en clase o mirar las cosas desde una perspectiva diferente con la idea de generar pues un cambio, una mejora. Oye, excelente, Eso, mucha Guillermo. suerte. Excelente. Mucha suerte para todos los que van a postular próximamente. Prepárense, es un proceso, como decía Guillermo, nada fácil. Hagan su calendario. Y bueno, estoy seguro que hemos aprendido muchísimo, Guillermo. Muchísimas gracias. Espero pues que nos veamos en una próxima oportunidad. Y eso es todo por ahora. Nos vemos y ya, te dejo. Nos Cuídense vemos, mucho, mil primo. gracias. Un Chao, abrazo. abrazo.